Palabra ahora, Mari Ramón Natividad. Ahora le toca a usted. Tenemos que incorporarla, por supuesto. Ella decía que no estaba contemplada, y sí. Marmari Pumachi, Marmari Pulamien, Marmari Compuche. En realidad dice la Lamien que era verdad, yo no estaba contemplada dentro de este foro, iba pasando, no sé, pero también me han invitado a que pueda transmitir algunas palabras, así que lo voy a hacer. Primero, igual me voy a presentar, soy Natividad Yanquileo, soy la vocera de los presos políticos mapuche y además, bueno, en proceso de ser mapuche, porque como decía Lamien y como lo han dicho muchos, nos falta muchísimo todavía por aprender, pero más que eso es poder apoyar los procesos que se están llevando en los diferentes lugares, dado también entendiendo que los presos políticos mapuches son producto de un proceso de usurpación, posteriormente es un proceso de recuperación de las tierras usurpadas, digamos, por los particulares, por empresas como son las empresas forestales, mineras, hidroeléctricas u otras que se quieren instalar dentro de las comunidades mapuche o que ya están instaladas. Y más que eso, es hacerle un llamado a la gente que vive acá, que está cerca de las comunidades de acá, o están cerca del río Pilmaiquena, que puedan apoyar este proceso. Hay diferentes formas de hacer, de poder apoyar además. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que asumir un rol en estas situaciones. No solamente la gente mapuche, porque acá está en juego también la vida de otras personas. Y que no solamente la vida de las comunidades o la existencia de un pueblo, sino también la del ser humano, y que eso tiene que ver con las contaminaciones que se están provocando en el medio ambiente. Si lo quieren ver desde este punto de vista, que para nosotros es mucho más profundo aún. Pero, como les decía, pedirle a ustedes el apoyo, el que puedan apoyar a la gente que está llevando a cabo este proceso, que dejemos de ser meros espectadores y también seamos más actores dentro de esto. Tenemos mucho que entregar, tenemos mucho que hacer, cada uno de nosotros lo puede hacer, y para nosotros además que muchos nos identificamos como mapuche, es nuestra obligación. No es que estemos haciéndole un favor a la Lamien de venir para acá, es nuestra obligación, sabiendo además nosotros, en mi caso personal, las situaciones que se viven cuando se comienzan estos procesos de recuperación en los diferentes lugares. En algunos lugares se ha dado mucho más fuerte, en otros ha sido un poco más liviano, por decir alguna cosa, pero también es complejo. Así que más que eso, yo creo que durante la tarde esto da para mucho. Hay muchas cosas que tenemos que conversar, hay muchas cosas que tenemos que entender, cómo poder seguir trabajando, cómo apoyar los diferentes procesos de donde nosotros estemos, desde nuestra realidad, que también la podemos, de que esta realidad en la cual estamos viviendo, también tengamos la confianza de que la podemos transformar. Y eso es lo importante, y es por eso además que tenemos que seguir trabajando y apoyando con mayor razón a esa gente que hoy día se está movilizando, y mucho más, que son nuestros hermanos y que lo están haciendo no solamente por ellos, sino también por todos nosotros, como en este caso hago nuevamente referencia a los presos políticos mapuches que hoy día se encuentran prisioneros tanto en la cárcel de Temuco como en Angol, que han pasado por diferentes comunidades. No solamente han hecho procesos de recuperación en sus comunidades, sino también han hecho procesos de recuperación en diferentes comunidades, porque esto se tiene que entender no solamente cuando me afecta a mí, sino cuando le afecta al pueblo, y el pueblo al cual tenemos que defender, y entre todos lo tenemos que hacer. Y eso también, Saltumay,